Así que comienzo a grabar. Y buenas tardes, mi nombre es Carolina Martín. Tengo una pequeña obsesión y pasión por lo que es el mundo del coaching. Soy psicóloga de formación, me especialicé en lo que es la parte de coaching justamente en un momento profesional donde salí de un trabajo porque me despidieron, y entonces a partir de ahí empecé a trabajar sobre mí y bueno, pues la vida me ha llevado hacia donde estoy ahora mismo. Quería compartir con vosotras lo que es una sesión de coaching y un proceso de coaching, ¿vale? Es decir, que podemos esperar de una sesión cortita, que normalmente son unos 60 minutos, con un coach profesional. En este caso, como estamos dentro de ICF, sabéis que ICF tiene unos altos estándares a nivel de calidad que todos tenemos que cumplir. Existe un código deontológico, existe una praxis y una calidad, y esto lo comento porque es cierto que quizás en este campo sabemos que, bueno, pues que se mal utiliza el término como tal, y parte de estar dentro de ICF pues es un poco poder dar esa garantía tanto del aprendizaje como de la formación que nos obligan y nos piden que reciclemos de manera continua. Y eso pues también, cuando te pones en manos de alguien que trabaje tu desarrollo, para mí es un valor, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito lo que vamos a ver hoy y el marco desde el que lo vamos a ver. Así que os comparto la pantalla, que es esta. Me estáis viendo, ¿verdad? Sí. Estáis viendo la pantalla, ¿no? Sí. Muy bien. Pues, vale, ¿qué es un proceso de coaching? ¿O qué esperar en una sesión de coaching? Bueno, también os indico, y si pasara lo que te propones, es mi logo o mi eslogan, básicamente porque cuando una persona se plantea el desarrollo de sí mismo o de sí misma, yo siempre pregunto qué pasaría si logras eso que quieres. Porque es un poco lo que os decía, ¿no? Muchos años estaba esperando que la vida pasara o que algo me diera lo que me tenían que dar, hasta que aprendí que realmente soy yo quien tengo que tomar las riendas de mi responsabilidad y de mi dirección. Entonces, bueno, ese es el eslogan que elegí para Decorpas. Y, a ver, un segundito que nos pasa la pantalla. Ahora, vale. Entonces, me gustaría saber cuáles son vuestras expectativas de la sesión de hoy. ¿Qué queréis conocer o qué queréis saber concretamente de lo que es una sesión de coaching? No sé si sois personas que quieren hacer un proceso o sois coach que os estáis certificando, que os habéis certificado. ¿Me podéis dar un poquito la guía para poder adaptarme más al tiempo que vais a dedicarnos? Bueno, en mi caso yo soy coach certificada recientemente, en enero me certifiqué. Okay. Y pues la verdad mis expectativas supe que esta es la Semana Internacional del Coaching y me interesa como conocer diferentes perspectivas. En particular la tuya me llamó la atención porque tú tienes un background en psicología. Uh-huh. Entonces me interesa ver cómo estás combinando eso. Mi background es en business, entonces okay, es diferente y okay, me parece interesante aprender. Ok, muy bien. Pues gracias, Paula. Muchas gracias. No sé si Marina, ¿quieres comentar qué quieres llevarte de la sesión de hoy? Claro. Bueno, en mi caso estoy estudiando y mi intención es certificarme este año, entonces me interesa también ver, estoy como en ese último tramo de la formación, de poder comprender cuáles son los límites y qué es lo que se espera de una sesión, ¿no? Como coach. Okay, vale. ¿Para poder explicarlo o para poder vivirlo tú, Marina? No, me quiero certificar, yo estoy estudiando, tengo ya varias horas acumuladas, me faltan algunas horas de mentoring, okay, pero mi intención ya este año es enviar la sesión grabada y hacer el examen, entonces es más para refrescar y ver yo, ¿no? qué es lo que se espera de un coach. Ok, vale, muy bien, pues intentaré cubrir ambas expectativas.
No sé si hay alguien más que quiera compartir con el grupo, que quiere llevarse de estos 45 minutos. Bien. Vale, pues os digo un poco lo que hemos preparado. Voy a ir quizás un poquito más rápido porque veo que estáis dentro del campo. Tampoco sabía si las personas que se iban a inscribir son personas ya certificadas o son potenciales clientes. Y me adaptaré un poquito al grupo que somos, ¿vale? ¿Qué es coaching? El proceso. ¿Cómo trabajo yo la sesión dentro de Decorpas? Aquí sí que te digo, Marina, bueno, y también Paula, estas son las sesiones que yo hago, ¿vale? O sea, las que yo he enmarcado después de saber todo lo que sé. Y una de las cuestiones principales es que como en coaching, una de las cuestiones es confiar en el cliente. Yo esa parte de confiar la trasladaba digamos, a no dirigir, ¿no? O sea, a no darle el plan y a esperar que surgiera del interior del coaching, que está muy bien, pero también es cierto que muchos clientes, cuando les he pedido feedback, me han pedido más concreción en lo que son recursos o tareas que yo puedo tener. De hecho, Marina, Paola, parte de lo que efectivamente llama la atención del proceso de coaching es la posibilidad de utilizar herramientas que estén fuera del contexto de coaching, en este caso de la parte de la psicología, ¿vale? El para qué de coaching, algunas herramientas que yo utilizo, que quizás si os sirven, pues os las podéis llevar, y las preguntas frecuentes que recibo por parte de clientes. El coaching que yo conozco es el coaching ontológico de Rafael Echeverría, que dice que los coaches son facilitadores del aprendizaje. Y efectivamente, la tarea fundamental del coach es facilitar la identificación de aquellos recursos que tiene el coachee para sacar lo mejor de él o de ella. Requiere, como sabemos, de un reto por parte del coachee a través de una visualización de dónde está y hacia dónde se quiere dirigir. Un trabajo por parte del coach donde acompañamos a ese coachee en lo que son los pasos o el camino para lograr ese reto a través de preguntas y dinámicas. Normalmente yo siempre le explico al coachee que lo que voy a hacer es hacer de espejo. Es decir, lo que yo veo se lo voy a devolver de manera continua. Es como uno de los libros que leímos en su momento, que habla como si fuera un partido de tenis. O sea, yo voy viendo y voy escuchando lo que el coachee me dice con la palabra y lo que me dice con la no palabra, porque sabemos que muchas veces escuchamos o nos verbalizan algo, pero nosotros sentimos que hay algo, ¿no?, debajo, y es cuando tenemos que indagar un poquito más, pues, en todo lo que son las distinciones, las creencias y demás. Tenemos que también ser muy concretos, tenemos que saber cuándo, cómo y con quién se cuenta para lograr esos objetivos. O sea, cómo vamos a saber. Yo siempre les digo que si alguien desde fuera estuviera viendo su avance, ¿cómo podría saber que ha logrado esos objetivos, ¿no? Como un visionador externo podría saber que esos objetivos han sido logrados. Y luego, por otro lado, tenemos que tener tanto el compromiso del coaching como el compromiso del coach. Eso lo vemos al final, ¿vale? En el proceso, yo estos 5 pasos se los envío al coachee previamente, ¿vale? O sea, cuando yo hablo con alguna persona que quiere iniciar un proceso conmigo, le explico lo que son estos 5 pasos, sobre todo porque lo que es el coaching lo podemos debatir en la primera sesión y podemos hacer el contexto y enmarcar el reto. Pero sí es importante, como os decía, ¿no?, dar esa guía y de esa manera también nosotros nos profesionalizamos en el rol que tenemos dentro del proceso, porque si no, también he tenido clientes que pueden venir a un proceso de coaching de los de ventilación completa de 60 minutos, que les ves que dan una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y no consigues aterrizarlos. Y claro, después de X sesiones, obviamente el cliente está pagando por tener un resultado, ¿no? En este caso el resultado es su propio avance
y el logro de objetivos. Y os digo una cosa, si me veo en más de dos sesiones con un cliente que no aterriza el reto o que tiene el reto aterrizado pero no marca los pasos para llegar a ello, se lo confronto, ¿vale? O sea, se lo digo, porque quizás hay un compromiso en otra línea, quizás yo no he sabido escuchar algo. Entonces, si durante dos sesiones veo que el reto está claro pero no las acciones, o que sospecho que el grado de compromiso con el reto no es el que hemos pactado, se lo devuelvo. Trabajamos en los pasos que le van a llevar a lograr la meta. Yo me adapto en los avances y los progresos de cada bailarín, porque para mí un proceso de coaching es como un baile. No sé si os gusta el baile, pero al final en el baile es un buen ejercicio porque te tienes que dejar llevar algunas veces y otras veces tienes que llevar tú. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de adaptarnos al cliente. Hay clientes que necesitan más, por ejemplo, más lectura, ¿no? Más material de lectura después de las sesiones. Hay clientes que me han pedido entre medias de sesión y sesión un contacto vía WhatsApp, un poco como una especie de soporte para saber que seguimos ahí. Pero los contactos vía WhatsApp son únicamente qué tal llevas el plan de acción, cómo va tu avance, es decir, no es un WhatsApp de... a ver cómo decirlo, no es un WhatsApp del estilo maternal, o sea, yo no tengo tiempo, tengo el mismo tiempo que los demás, 24 horas y lo valoro, pero es cierto que si el coachee me pide, porque sabe que se va a dispersar, que le recuerde 3 días antes el plan de acción, pues lo hago, ¿vale? Aunque realmente sabemos que la responsabilidad es del coachee, pero eso no quiere decir que no tenga que... ¿Sabes? Que estar, o sea, que en el acompañamiento pueda llegar hasta este nivel. Sí, Paola. ¿Con cuánta frecuencia haces las sesiones? O sea, ¿cada cuánto? Según me lo pide el cliente, ¿vale? Lo que sí que te puedo decir es que entre la primera sesión y la segunda no dejo pasar más de una semana. O sea, en la primera sesión que establecemos el reto, si logramos establecerlo, porque a veces el reto se va a más de una sesión, para coger un poco el ritmo, lo hago cada semana. O sea, imagínate, si hablamos un miércoles, cuando termina esa sesión ya quedamos para el miércoles que viene, para que haya una rutina, ¿no? Es como, yo siempre digo que es como cuando vas al gimnasio, o sea, tú vas martes y jueves y tú sabes que eso está en tu agenda. Entonces, intento de esa manera meterme en la agenda del coachee y que también sepa que estoy ahí, ¿vale? Que también lo tengo apartado el tiempo para él o para ella. Una vez que pasan esas 2 o 3 primeras sesiones, puedo espaciar las sesiones cada 2 semanas, pero siempre según lo que me diga el coach. Si el coach me dice que necesita seguir haciéndolo de semana en semana y hay avance, entonces sí lo dejamos cada 2 semanas. Y si un proceso se me va más allá de 8 sesiones, que no suele ser lo normal, normalmente en una media de 6 u 8 logran objetivos. Si se me va más de 8 sesiones, también lo que hago, Paola, es medir hasta qué punto es un avance y un acompañamiento o hasta qué punto yo me reviso y he creado una dependencia, ¿vale? Porque para mí esa parte, que no exista un vínculo, sabemos que lo que queremos es empoderar al coachee, ¿no? O sea, darle herramientas para que después de trabajar un proceso X con nosotros sea autónomo o autónoma en ese reto planteado, ¿vale? Entonces, realmente si lo prolongo mucho, pues me estaría yendo a una psicoterapia, por decírtelo así, ¿no? O sea, a un proceso donde al final hay algo que yo no estoy haciendo bien, porque tengo que empoderar al coachee para que se sienta seguro para poder seguir adelante. Y eso no quiere decir que yo no pueda tener un coachee varias veces, pero con distintos retos. Una vez pueden querer trabajar algún tema relacionado con la parte profesional, en otras ocasiones pueden querer trabajar, normalmente entran por profesional o entran por relaciones, en mi caso concreto, ¿vale? Porque yo me estoy promocionando en esos 2 campos. Pero siempre suele también salir algo del tema de salud, de coaching de salud después. Entonces,
puedo tener un cliente varias veces, pero con distintos retos. Y más de 8 Ok. sesiones no llevo. Y tú tienes como una especie de, ¿cómo se dice eso? Como un periodo de tiempo entre los dos procesos, o sea, termino esta meta hoy, ¿cuándo lo vuelves a tomar para un siguiente reto? Vale, lo que yo hago, pero esto también es lo que he ido aprendiendo con la práctica, porque yo voy al cliente final, ¿vale? O sea, yo voy, el cliente que a mí me llega es el cliente final. Entonces, lo que hago cuando el cliente me ha dicho que ya está satisfecho con su logro de objetivos es indicarle que en 30 días le voy a hacer una rellamada de contacto para ver qué ha pasado en ese tiempo. Y entonces, en esos 30 días, cuando vuelvo a hablar con la persona, si me ha mencionado que quiere seguir con otro proceso, le reconfirmo si quiere seguir abriendo ese proceso o quiere esperar. ¿Vale? Porque creo que también, o sea, ¿sabes? A veces tienen que aterrizar lo que han visto. Si no tienen, ¿sabes? Como cuando decimos que tienen muchos melones abiertos, pues un poco puede llegar a pasar eso. ¿Vale? ¿Cómo es la sesión de Corpas? Pues es, como os he dicho, para mí es como un baile. Es muy importante todo lo que es la parte del contexto, ¿no? Y del acompañamiento. En este caso, yo digo con complicidad y cuidado. O sea, en muchas ocasiones tengo que dejar que sea el coachee el que me guía para mi siguiente pregunta. Sé que puede sonar un poco raro, pero una de las cosas más interesantes que descubrí a través del coaching es todo lo que supone la escucha, ¿no? O sea, la escucha activa del coaching. Por mucho que yo pueda tener una sesión prevista o más o menos sospechada, pero siempre dejo que sea el coachee el que me guíe, y también en alguna ocasión pues le sugiero yo a él o a ella para que se dejen guiar si están demasiado clavados. El baile acaba cuando tu canción está completa. Yo siempre le pido al coachee o al cliente que me diga cuándo considera que ya ha logrado ese objetivo, y que sea él o ella quien determina la finalización del proceso. Normalmente, Paola, eso lo hago pidiéndole pidiéndole al cliente que me narre cómo ha sido su desarrollo desde la primera sesión hasta ese momento. Entonces, cuando normalmente hacen un barrido de todo lo que han recorrido en el proceso, pueden realmente valorar si ya están listos, o a veces te dicen necesito una sesión más y ya a partir de ahí creo que puedo andar solo o sola. Escucharán. Perdón. ¿Sí? Sí, es que quería pedirle el favor a Luz. Ya se lo he quitado. Gracias, sí, es que casi no te estaba escuchando porque estaba escuchando a Luz. Gracias, Luz. Nada, ahora sí te puedo escuchar mejor. De nada, ahora lo he quitado, ¿vale? En un proceso de Corpas escucharás preguntas que te ayuden a saber dónde estás y hacia dónde quieres llegar, que es un poco lo que le explico a los clientes, o en este caso si eres cliente pues es lo que va a pasar. Me voy a adaptar al sistema de aprendizaje y utilizaré todas las herramientas del baúl de psicóloga. Aquí Marina, Paola, es un poco lo que comentaba. La diferencia entre la psicología y el coaching que nos han enseñado es básicamente que en la psicología se produce un diagnóstico y a partir del diagnóstico hay como una diferencia en la posición del psicólogo / paciente. Y en el coaching sabemos que los dos estamos al mismo nivel, ¿vale? La diferencia es, por un lado, diagnosticar / etiquetar, y en la parte del coaching pues estar al mismo nivel. Lo que pasa es que sí que es cierto que como psicóloga hay algunas percepciones que a mí me sirven, ¿vale? Es decir, pues todo lo que puedan ser casos donde ves que a lo mejor la persona no es que quiera trabajar un duelo, sino que es que realmente pues tiene la necesidad de pasar por una terapia. O sea, no es duelo lo que tiene que trabajar, sino
pues que, no lo sé, recientemente había una persona que necesitaba un tema de relaciones porque quería pasar por una ruptura. Y, o sea, no estaba en el proceso de superar el duelo, sino que es que estaba en un proceso donde le hacía falta alguien que le diagnosticara algún tipo de, o por lo menos que valorara algún tipo de depresión o de antidepresivo, porque estaba, o sea, yo no sentía que la persona pudiera trabajar desde el coaching, porque sabemos que para trabajar desde el coaching tienes que estar por decirlo de alguna manera, en un nivel dentro de la normalidad, si no tenemos la obligación de derivar a profesionales y a expertos de otras disciplinas. Entonces, me sirve un poco pues para valorar esa parte de la psicología, que si veo que alguno de los clientes no está en el punto adecuado, lo derivo, o si no está en el punto adecuado, pero puedo hacer 1 o 2 ejercicios, por ejemplo, de niveles de autoestima con el cliente, puedo empezar desde ahí, ¿vale? Puedo empezar con algún tipo de técnica psicológica y después entrar en lo que es el coaching. Y que esto no sé si es un poquito lo que querías conocer, Paola, cómo se combinaban ambas cosas. Sí, un poco tenía curiosidad, porque realmente no conozco, o sea, de mis compañeros de coaching no conozco a nadie que tuviera tu background, entonces por eso me parecía interesante escucharte. Sí. Para mí lo más difícil cuando me certifiqué fue precisamente eso, o sea, cuando además de psicóloga me dedico al mundo de recursos humanos, con lo cual se suponía que yo tenía todos los tics para hacer coaching súper rápido y fácil, ¿vale? Y fue súper complicado para mí, porque tenía que dejar fuera muchas creencias y muchos estereotipos que yo tenía, quedarme en blanco y empezar, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que os comentaba antes, o sea, el hecho de que me costó mucho entender que yo sí podía utilizar mi intuición, o sea, que yo sí podía confrontar al coachee. Como me habían dicho que no tenía que ser tan directiva y además tenía que ponerme al mismo nivel del coachee, me quedaba como en un limbo, ¿no? O sea, no sabía muy bien cómo coger esas sesiones y me costó mucho poder integrarlo. Ahora sí que es cierto que entiendo que lógicamente con la psicología pues puedo tener más herramientas de lo que es el trabajo con las personas y bueno, lo que hago ahora es unirlas más rápidamente, pero ese fue un poquito el proceso. Y de pronto tienes ejemplos de qué modelos o preconcepciones traías de recursos humanos que no funcionaban mucho en coaching. Sí, para mí uno de los grandes de los grandes campos que tuve que trabajar es que estando en el campo de recursos humanos, trabajando con personas, a mí, por el trabajo que yo tengo, se me pide una resolución inmediata. O sea, el hecho de dejar espacio para que el coachee llegara a su propia conclusión suponía que yo me tenía que retirar, confiar, dejar que el coachee llegara, y entonces eso a mí me provocaba una sensación o un sentimiento de se me va, que es un poco lo que os contaba al principio, ¿no? Esa parte del control. Una segunda parte que también me ha sido muy útil ha sido la escucha. O sea, hacer una pregunta en abierto y esperar que me contesten. O sea, no intervenir o no dirigir la respuesta que yo estoy buscando. De hecho, esos fueron los feedback cuando yo me certifiqué a la hora de trabajar en las distintas competencias de ICF. Y de hecho, si habláis con personas que han estado antes conmigo y que me conocen ahora, pensarían que estáis hablando de personas diferentes, también por mi crecimiento, ¿no? y el desarrollo que he llevado. Así que estoy satisfecha del avance que he tenido en todos estos años. Y vale, en cuanto a... ¿Hay alguna cosa más, Paola? ¿Te resulta curioso o cercano lo que te estoy diciendo? No, sí me parece interesante porque creo que de pronto me acabas de derribar una idea que yo tenía, que de pronto la psicología, al ser psicóloga,
lo que tú dices, todo sería como más fluido, más fácil. Pero pues es interesante ver que hay cosas que tuviste que trabajar para llegar ahí, y creo que una conclusión muy válida que pues ha sido mi caso y ha sido el caso de muchas personas que conozco que se certificaron es, al final el proceso uno se está certificando para aprender, para ayudar a las personas, pero también es un proceso interno para uno también pasa por transformaciones en esto de ser coach. Sí, además creo que uno de los regalos que nosotros tenemos cuando eres coach y cuando estás o cuando ofreces tus servicios a los demás es, o sea, yo en todas las conversaciones, yo no sé si es que el universo conspira o qué pasa, pero siempre te llega el coaching que te hace falta, ¿sabes? O sea, siempre te llega, si estás en un momento X a nivel profesional, si estás en un momento a nivel personal, si te estás planteando, no sé, pues esos objetivos de, no sé, pérdida de peso, engancharte con una rutina de gimnasio, es que siempre te cae en la mesa el coaching que te hace falta. Entonces, en todas las conversaciones, yo aprendo, porque también cuando nosotros nos escuchamos la respuesta del coaching, si estamos con una escucha genuina, también descubrimos cosas en nuestro interior. Entonces, esa es una de los regalos que tiene el coaching, que cuando simplemente dejas que fluya y acompañas, también nosotros crecemos con cada cliente o con cada conversación que tenemos. Así es. Por eso a mí no me cuesta, ¿vale? O sea, quiero decir, por mucho que tengas mucho trabajo diario, puedes tener 5 clientes al día y no es la misma carga de trabajo que a lo mejor un trabajo de oficina o un trabajo por cuenta ajena que tienes que cumplir, ¿no? ¿Os acordáis del tienes que? Cuando es algo que viene impuesto desde fuera, ya sabemos que lo vemos como una obligación y es mucho más difícil que surja desde dentro y con más desgaste. El coaching, también me preguntan muchas veces si es adecuado o no, pero a mí esto me va a ayudar, pero esto ¿para qué es, no? El coaching es para cualquier persona que quiera trabajar un proceso de desarrollo personal. No hace falta que tengamos una tara. O sea, también me ha pasado muchas veces que cuando queremos trabajar un proceso de desarrollo, pues pensamos que es que tenemos algo que está mal. Es que no es que esté bien o mal, es que simplemente con lo que nosotros tenemos ahora mismo, o bien porque estamos bloqueados por algo, o bien porque no estamos viendo algo, pues nos hace falta un observador, ¿no? Una persona externa que sin ningún tipo de emocionalidad y sin hacer juicios sobre lo que le vamos a contar, nos ayude, ¿no? A desbloquear todo eso. Entonces, yo de hecho en la web, luego lo podéis mirar, en la web lo que he hecho también, si os sirve porque estáis empezando, he creado un producto que se llama Coaching 45x15, donde lo que hago es ofrezco la primera sesión de coaching de 45 minutos en vez de 1 hora por 15 euros. Entonces creo que 15 euros todo el mundo se lo puede permitir y es una manera de que en una vivencia de una única sesión, muy cortito, ¿vale? Pero puedan llevarse algo y vean cómo se sienten ellos. Y os digo que el 80% de las personas que utilizan esa sesión inician un proceso de coaching para trabajarlo, ¿vale? Entonces, no es necesario tener nada que esté mal, no me van a mirar mal. El aprendizaje que tengas y el descubrimiento es tuyo, o sea, es del cliente. Y además es que yo creo que un proceso de desarrollo personal ya supone que tienes un nivel de reflexión que te permite o que te hace quererte más, o sea, querer desarrollarte más, o conocer más, o cambiar, o romper. Entonces ahí ya hay movimiento, ¿no? Es un poco lo que os decía al principio, que ¿y si pasara lo que te propones? ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Y si quiero cambiar de trabajo y resulta que lo consigues? ¿Y si quiero encontrar el amor de mi vida y resulta que aparece, ¿no? Entonces, todos estos easy, que también en la psicología son vistos como posibles paranoias, yo las llevo realmente a que el easy va a dejar de ser easy. O sea, empieza con tu desarrollo y trabajémoslo conjunto. Las áreas que se pueden tocar, como os decía, pues pueden ser desde el coaching profesional hasta coaching de salud, coaching de relaciones. Belvin es una certificación,
extra, es una certificación en lo que son roles de equipo. No es un coaching de equipos, pero sí que es una metodología que te permite identificar los roles. Hay 9 roles en un equipo y a partir de ahí sí que puedes trabajar un proceso de coaching de equipos como tal. No es un coaching o no es un proceso o no es lo que llamamos coaching de equipos, es una herramienta dentro de. Y luego, por otro lado, también una de las cuestiones que a mí me ayuda mucho es cuando salimos del contexto en el que estamos, o sea, del lugar donde estamos y vemos dónde queremos ir, es utilizar herramientas como lo que es el TTI Success Insights, que sería, no sé si habéis escuchado algo sobre el DISC y los motivadores. No. Es una herramienta que te permite, es una autoevaluación que te permite identificar cuatro comportamientos que tú tienes de manera habitual. De esos 4 comportamientos, ¿cuáles son tus preferidos, por decirlo así, o los que tú haces, y cuáles son los que otros ven en ti? Y a esos 4 comportamientos se le juntan lo que son los motivadores, que es lo que está por debajo de ese comportamiento. Muchas veces en coaching trabajamos con la pregunta, ¿no?, del para qué, o sea, ¿para qué lo haces o para qué no lo haces? Entonces, es una herramienta que también hay que certificarse, pero que es muy útil para que la persona, si no sabe por dónde salir, se vea en ese reporte que va a hacer, ¿no? Las 2 últimas son herramientas de, lo que te digo, de contextualización o de avance, pero desde un punto de vista de no solo del coaching y del proceso, sino de un apoyo de una herramienta externa. ¿Vale? Si queréis más información de alguna de ellas, luego por correo os la envío. ¿Cuáles son las que yo he elegido aquí? Son las que más utilizo dentro de las sesiones. Utilizo como punto de partida, cuando no tenemos esos recursos de herramientas formales, lo que son las ruedas, ¿vale? La rueda de la vida, la rueda de la salud o la rueda profesional, que son, básicamente, es un círculo donde dividimos el círculo en quesitos, ¿vale? Normalmente en 8 quesitos, y en cada uno de los quesitos ponemos un área. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de la rueda de la salud, pues en el primer quesito tenemos ¿cómo se dice?, la comida, ¿vale? En el segundo quesito tenemos el yo interior. En el tercer quesito tenemos el estrés o la ansiedad o el estrés. O sea, vamos teniendo, en los 8 quesitos tenemos 8 dimensiones que además están publicadas, digamos, a través de lo que es la Escuela de Coaching de Salud, y le pedimos a la persona que esos quesitos los rellene del 1 al 8 en función de cómo se encuentre de satisfecho con ese área, ¿vale? Entonces, al final, dentro del círculo te queda, pues eso, una rueda de colores más o menos pintada en base a lo que la persona valora esa dimensión, ¿vale? Pues relaciones personales, orden y limpieza. Hay 8 áreas. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a trabajar acerca de qué quiere hacer para potenciar las que tiene más bajas o cuáles de las que tiene más bajas quiere elegir, porque a veces solamente se quiere centrar en una, ¿no? Lo que está claro es que esas 8 dimensiones afectan una a la otra. Entonces, a partir de ahí, con lo que son las ruedas, podemos establecer el reto concreto y empezar a trabajar el proceso de coaching, ¿vale? Y de hecho lo que ocurre muchas veces es que empezamos con una rueda o empezamos con un área y se va moviendo, ¿vale? A lo largo del... ¿Y eliges una sola área? O sea... puedes preguntarle o sea, la primera pregunta es ¿qué ves en el gráfico? ¿No? Entonces, cuando te devuelve lo que ve, pues que me preocupa el ejercicio, me preocupa... Tuve un cliente que le salían varias áreas a tocar, pero él quería entrar en el yo interior. Y entonces, pues bueno, al final acabó haciendo un curso de meditación, porque lo que le faltaba era tiempo para él. O sea, le faltaba tiempo para poder estar consigo mismo. Estaba un poco abrumado por el rol de padre, el trabajo. Eso parece que solamente nos pasa a las mujeres, pero no es así.
y estaba sobresaturado, entonces lo que necesitaba era trabajar su momento para él mismo, ¿no? Entonces, puede elegir, él decidió elegir una, tenía 3 para poder trabajar, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, pues es donde puedes decir, bueno, pues trabajamos un proceso ahora y después, si quieres, continuamos con el segundo o con lo que vayas viendo el primero, pues ya ves si continúa. La autobiografía suelo utilizarla cuando una persona quiere hacer un cambio a lo mejor hacia otro puesto a nivel trabajo, ¿no? O sea, lo que es una revisión de un currículum o de una trayectoria. También cuando tengo que trabajar con temas de autoestima. Es que está escribiendo Marina, perdona. Cuando tengo que trabajar temas de autoestima y también cuando tengo que trabajar procesos de desvinculación. O sea, cuando alguien sale de una empresa, que generalmente también pueden tener esa sensación de que han hecho algo mal y les hace falta un poco, como yo digo, ¿no? Visionar toda su carrera. O sea, es decir, no solamente ese momento en el que ya no continúa en la empresa es el que vale, sino que igual tenemos que coger todo el recorrido. Entonces, esa parte de la autobiografía me viene muy bien a trabajarla con este tipo de retos o de objetivos. La parte de la comunicación no violenta, la CNV, la mayoría también de las veces la CNV iría con el diseño de conversaciones, ¿vale? Que serían esas maneras en las que tenemos a veces que pedir las cosas o preguntar las cosas o llegar a compromisos sin el juicio, sin la emoción de la devolución de algo, ¿no? Entonces, en el plano profesional, sobre todo con cuestiones de habilidades de influencia, de gente que está en un determinado nivel y no entiende por qué no le entienden, ¿vale? Pues porque quizás tienes que cambiar ese modo en el que te tienes que comunicar. El diseño de conversaciones también a nivel de relaciones, cómo decir, o sea, cómo planificar esa conversación para tener ese propósito y lograr lograr transmitir qué es lo que le quieres pedir al otro o qué es lo que quieres informar al otro que te pasa con lo que está haciendo, ¿no? Ese tipo de modelos también son bastante potentes en lo que es la comunicación. Y la ventana de Johari y la identidad pública son también 2 ejercicios que yo trabajo a nivel ejecutivo, que básicamente sirve para que el cliente conozca las áreas o cómo le ven los demás, y después de saber cómo le ven los demás, lo que cree que le está limitando o lo que puede utilizar que ya tiene para minimizar el impacto de aquello que no le está haciendo bien, ¿vale? Son herramientas que se pueden hacer, sin ordenador, o sea, simplemente se trata de preguntar o mandar un email o hacer una reflexión en común con el coachee. Entonces, de una sesión para otra es bastante sencillo que lo puedan preparar. También otra de las cosas que aprendí es que aunque el coachee necesite en algunas ocasiones o saque él o ella alguna acción que tiene que poner en práctica antes de la siguiente sesión, no podemos cargarlos, ¿vale? O sea, no son deberes, no son ejercicios de... A veces me han dicho, y esta vez no me tengo que llevar nada. No, llévate lo que quieras, como si quieres repasar, ¿vale? Entonces, si son ejercicios que no vamos a trabajar en la sesión, sino que vamos a pedir que se lo lleven y que lo trabajen para la siguiente sesión, ya creo que todos en el mundo adulto vamos muy cargados y hay que calcular muy bien si la persona va a poder cumplir. Hay que preguntárselo básicamente, si va a poder cumplir con el compromiso de hacerlo o si lo va a sentir como una obligación y no va a lograrlo. ¿Esta es una ¿Mandala de qué se trata? ¿Mandala del amor o el mandala de la resiliencia? Sí, es una visualización, o sea, cogemos un folio, ¿vale? Lo dividimos en 4 partes. Bueno, te voy a hablar del mandala del amor, ¿vale? Lo dividimos en 4 partes porque los mandalas son círculos, son dibujos que también relajan y demás, pero bueno, en este caso lo que hacemos es, yo el mandala del amor lo construí a través de una proyección de un ejercicio que se llamaba el mandala de la vida, que básicamente le pido al coachee que seleccione, ahora lo he pasado a versión digital, que seleccione un número de fotos que
que le gusten. O sea, un número de fotos al azar, como si estuvieras viendo una revista y eligieras fotografías que te llaman la atención, ¿vale? Y después de que seleccionan las fotografías, de lo que se trata es de hacer un collage con esas fotos y en cada cuadrante pegar fotos relacionadas con un tópico o con otro. En el cuadrante de arriba de la derecha es tu visión a 3 años, en este caso del amor y de las relaciones que quieres tener. En el segundo cuadrante es aquello que sabes que tienes que soltar para lograr ese objetivo. En el tercer cuadrante, aquello que sabes que tienes que vigilar, o sea, no son limitaciones, pero tienes que vigilar esas áreas. Y en el cuarto, ¿cuáles son tus fuentes de energía? ¿Vale? ¿Cuáles son tus qué? ¿El cuarto? Tus fuentes de energía. O sea, ¿de dónde sacas las energías? ¿Vale? Entonces, vas colocando las distintas fotografías, es una herramienta muy visual y como tienes que recortar y seleccionar, produce mucho, ¿cómo se dice? Mucho proceso cognitivo de la persona, pero a través del juego, ¿no? Y de algo creativo. También tienes que saber si el coach que tienes delante es de este tipo de herramientas o no, porque yo he tenido clientes que se perdían con esta dinámica, porque no les iba el plano creativo. A ver. Espera que no puedo pasar la diapo. Vale. Estas son algunas preguntas que yo hago a nivel de coaching, ¿vale? A nivel de como aperturas de las sesiones. ¿Qué quiero soltar ahora mismo? ¿Qué voy a soltar para lograrlo? ¿Qué voy a mantener para que sea continuo en mi vida? Y si hubiera un cambio que pudieras hacer en los próximos 3 meses, ¿cuál sería? ¿Vale? Creo que son 4 preguntas, sobre todo en el primer acercamiento de un cliente, ¿vale? De un posible coaching. Y bueno, y luego escribir los hábitos diarios de éxito entre sesión y sesión, que es lo que les pido para que también el coachee vaya sabiendo que va avanzando. O sea, algunas veces no le dan valor a los pequeños avances que tienen porque esperan un cambio enorme de una semana para otra. Vale, esto es lo que también pido le pido al coachee. Les mando el acuerdo entre el coach y el coachee para saber los términos del acuerdo, es decir, si el formato va a ser online, si va a ser presencial, cómo se van a desarrollar las sesiones. ¿Cuál es el compromiso por ambas partes? En el caso, por ejemplo, de anular sesiones, ¿qué es lo que pasa? Y al revés, ¿vale? En el caso de preaviso, cambios, el precio y la confidencialidad. Y le pido que lleve preparadas las sesiones, que haya una interacción continua entre el coach y el coaching y que la responsabilidad es individual. Es decir, se tiene que responsabilizar él o ella de los retos o de los cumplimientos o de los no cumplimientos de las acciones que acordamos, ¿vale? Aquí está un poco el desplegable que yo les envío para que sepan cómo prepararse las sesiones, pues una semana antes, diariamente, un día antes y luego inmediatamente después, porque también me he dado cuenta que aunque la sesión de coaching sea de escucha yo escucho y intercambiamos comunicación, es más sencillo si en cuanto que terminamos la sesión el coachee apunta lo que se lleva de la sesión, porque así me es más fácil recapitular el proceso cuando tiene que hacer la valoración. Yo les digo tomar notas, porque una vez que termine la llamada o el vídeo o lo que sea, se evapora. Y si no lo has visto, porque no lo tienes a lo mejor ya incorporado, pues cuando te vuelva la misma situación, el mismo problema, es más fácil buscar en el diario de las notas que tú ya has ido trabajando, ¿vale? Les permito también que me hagan preguntas o seguimiento entre la sesión y la sesión. Eso también te digo, Paula, que no todo el mundo lo hace o considera que eso es necesario. Yo lo hago porque a mí los clientes me lo han pedido, que les gusta mantener el contacto y ahí es donde tú tienes que adecuarlo al cliente que tengas delante. Y estas son algunas de las preguntas frecuentes. ¿Cuántas sesiones son necesarias para lograr objetivos? Pues depende, ¿no? Pero entre 6 o 10 sesiones
normalmente se logran grandes avances. ¿Puedo comentar mi proceso con otras personas? Pues lo que el coachee quiera, es decir, quien no va a comentar el proceso soy yo por la confidencialidad, pero si ellos quieren comentar incluso en los propios avances, a veces les digo, pero has mencionado que estás en un proceso de coaching o de desarrollo. No, eso no lo he dicho. Digo, pues igual te interesa porque es parte de tu cambio, ¿no? De lo que estás haciendo. ¿Qué pasa si veo que me he equivocado en el reto? Que a veces luego te dicen, ay, pero es que este ya no lo quiero hacer, ¿podemos cambiar a otro? Pues bien, si es dentro, o sea, si tú tienes el reto grande y en la segunda o la tercera sesión ves que hay que reenfocar, yo dejo, ¿vale? Reenfocar. Siempre que, ¿sabes? Que el coachee sepa que, pues eso, en la segunda sesión se ha dado cuenta que lo que había planteado era muy pequeño y se da cuenta de que puede llegar a más. Pues reenfocamos y luego lo agrupamos. ¿Cómo puedo saber si voy bien? Bueno, pues yo les remito a lo que son las hojas de revisión y para que revisen sus avances. También lo que les digo es que si sienten que no están avanzando en la línea que quieren o que no, ¿sabes? Que no se sienten acompañados, que lo digan, ¿vale? O sea, que no esperen, que no somos magos, ¿no? Que se comuniquen también con el coach, porque aunque mi función sea esa, también necesito de vez en cuando alguna guía. ¿Y qué ocurre cuando acaba el proceso? Pues que tendrás esas herramientas para, o sea, ya estás preparado para ese tipo de reto y si quieren hacer otro proceso, pues pueden volver a contratar, ¿vale? Esas son un poquito las 5 preguntas que suelen salir de manera habitual. Sí, y tienes, o sea, ¿te ha pasado que estés haciendo un proceso, un ejemplo de 8 sesiones y, no sé, en la 4ª o 5ª sesión salga otro reto o quieran cambiar el reto? O sea, ¿y cómo lo manejas? Porque igual ya llevas un tiempo pues trabajando un reto y después ya no queda tanto tiempo, digamos, para trabajar el otro reto. Es que, o sea, lo que necesito saber es si, o sea, ¿para qué lo quiere cambiar? O sea, ¿ya considera que ha conseguido el primero? ¿Sabes? O sea, ¿ya ha conseguido que el primero lo tiene logrado? Y, o sea, hago como un cierre de ese primer reto. O ¿sabes? O si me dice, mira, es que no, es que creo que me he confundido y no era esto lo que quería trabajar, quiero reenfocar hacia acá. Bien, reenfocamos, pero normalmente tampoco quiere decir que al reenfocar de 4 sesiones tengas que pasar a 8 desde cero, porque ya lleva camino recorrido. Nunca he tenido ese caso, Paola, de alguien que en mitad de un proceso reenfoca. Sí que he tenido casos de personas que, pues mira, un cliente que empezó a trabajar un tema de alimentación y con la primera sesión se llevó una pauta que ya le sirvió para romper con ese tema de alimentación. Entonces en la segunda sesión me dijo, ¿podemos cambiar a otra cosa? Y le dije, vale, y luego pasamos a hablar de un tema de relación con la madre, ¿no? Entonces, bien, pero tantas sesiones y reenfocar después no me ha pasado. Tampoco sé si sería a lo mejor un indicador de que no hemos escuchado bien el reto. O sea, es que le hemos comprado el cuento al coachee demasiado temprano. Okay. ¿Sabes? No lo he visto eso. Y bueno, aquí tienes un poquito más la información de, pues, bueno, de las acreditaciones, del contacto con lo que es todo el mundo de las redes. La web es decorpas.com, el email y el teléfono. En Instagram está como Decorpas y más, y en Facebook está como Decorpas. Y hay también un canal de YouTube y en LinkedIn puedes ver más sobre mí. ¿Cómo se llama el canal de YouTube? Lo tienes aquí, es que está aquí, es que tienes que poner, es que como no hay suficientes seguidores para poder personalizar el nombre todavía, YouTube no te permite poner tu nombre si no llegas a un número de suscriptores, no me acuerdo cuántos es. Entonces, como tampoco, o sea, en YouTube yo lo utilizo más bien para conferencias, ponencias, presentaciones breves. Entonces, al final es la red que está más accesible, pero ¿sabes? Ver un tutorial de YouTube de 40 minutos es más difícil que, ¿sabes? Que publicitarte a través de frases inspiradoras o de otro tipo de canal. Sí. Bueno, y una última pregunta, solo por curiosidad, ¿de dónde viene el nombre de Decorpas?
Es mi segundo apellido. Ah, ok. Mi nombre es Carolina Martín de Corpas y cuando estaba justamente creando todo lo que era la web, no quería poner la palabra coaching porque no quería que la marca fuera esto, y una compañera de trabajo me dijo, pero si tu segundo apellido tiene mucha fuerza y no es un apellido común. Y sí, ¿no? Digo, pues, y además es de la rama de mi familia materna. O sea, digamos que también ¿sabes? Como es un apellido que se va a perder en mi familia porque al final, ¿sabes? Va a desaparecer. Dije, pues mira, es una buena manera de dejar un poco el legado. Bueno, sí, suena muy bien. El nombre. Carolina, pues muchas gracias por esta sesión. Realmente fue muy enriquecedora, aprendí mucho y sobre todo muy interesante escuchar desde el punto de vista de una coach que tiene como un background tan diferente al mío. O pues tampoco es tan diferente, pero es diferente. Entonces sí fue bastante interesante. También muy interesantes las herramientas que usas. Algunas las había escuchado, otras no, así que también muy interesante aprender. Pues muchísimas gracias, Paola. Yo colgaré de todas maneras el vídeo con la presentación en redes y os mandaré un aviso, y si tienes cualquier cuestión o tema en el que te pueda ayudar, pues me contactas y encantada de crear redes. Claro que sí. Muchas gracias, Carolina. Muy bien, muchas gracias, Paola. Gracias. Que tengas buena tarde. Chao. Igualmente. Adiós.